Ya chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión. Bueno, por donde yo vivo no hay luz, entonces no voy a poder encender mi cámara hoy, pero bueno, aún así. Para esta semana entonces nos va a tocar desarrollar lo que vendría a ser el tema de los lípidos, otra clase de macromoléculas, así como ya venimos hablando sobre los carbohidratos, sobre las proteínas, y ahora tocaría sobre los lípidos. Bien, a ver. En términos generales, entonces vamos a empezar por la descripción de estos lípidos que vendrían a ser macromoléculas, ¿no? Biológicamente importantes para nuestro desarrollo. Entonces, estas macromoléculas netamente orgánicas van a estar conformadas claramente por el carbono, por hidrógeno, oxígeno, y algunas van a tener el componente lo que vendrían a ser el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Sí me están escuchando bien, ¿verdad, chicos? Sí, Ya, genial. ¿También están viendo la pantalla todo bien, los apuntes? Mm, sí se ve bien. ¿Pueden confirmarme? Ya, gracias. Entonces, ya. Esa es una característica, entonces la estructura, ¿no? La estructura va a estar conformada principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, y también van a haber ciertas moléculas que van a tener pues fósforo, nitrógeno y azufre. Características importantes también de los lípidos es que son moléculas apolares, lo cual les va a dar pues cierta característica que es la insolubilidad en lo que vendría a ser el agua, pero este sí va a ser soluble en lo que vendrían a ser los solventes orgánicos como el cloroformo, el éter o la acetona. Importante que las grasas que consumimos, que también vendrían a ser lípidos, van a generalmente ser triglicéridos o pues en la forma de triglicéridos a nivel de nuestro organismo. Bien, entonces aquí tenemos algunas estructuras como el colesterol, que es un lípido, las ceras, los ácidos grasos, que son la unidad también base de cuando hablamos de lípidos de manera saponificable, porque también tenemos la clasificación cuando son saponificables o no saponificables, ¿no? Tenemos la ceramida, los famosos triglicéridos que también vamos a ver, ¿no? Fosfolípidos, estrógenos. Ahora, la importancia de estudiar este grupo es más que nada por las funciones, ¿verdad? Cada macromolécula es importante, las funciones biológicas que van a tener a bien a realizar en el organismo. Entonces, los lípidos, entre las funciones, van a ser una función en cuanto a la participación en la membrana. Entonces, en la membrana celular, ¿no? Estas van a estar conformadas por lo que vendrían a ser lípidos, como cuáles los fosfolípidos, ¿no? Es una capa, una bicapa lipídica que va a tener, ¿no? Fosfolípidos, colesterol. Entonces, hay ahí la importancia de reserva energética también, ¿no? Importante recordar, es un buen aislante térmico. También vamos a tener que estas van a estar formando las hormonas, ¿no? Tanto andrógenos, estrógenos y las vitaminas, las famosas vitaminas, las que son las liposolubles, ¿no? Entonces, ahí su nombre, porque pues tienen afinidad a los lípidos, el famoso queda. Entonces, eso en cuanto a características generales de los lípidos. Bien, continuando. Entonces, aquí había un gráfico, una estructura en la cual me menciona, ¿no? Principales funciones, tenemos que los lípidos son una gran reserva de energía y cómo se almacenan, pues en lo que vendrían a ser los triglicéridos. Triglicéridos o triacilglicerol, que también se les está llamando actualmente, ¿no? Más el término de triacilglicerol. Ahora, en cuanto a la función estructural, también estábamos diciendo que tienen esta función porque forman parte de la membrana celular, como y dijimos, ¿no? El colesterol y los fosfolípidos. Función reguladora, claro, va a tener una intervención reguladora mediada por lo que vendrían a ser las hormonas y las vitaminas. Y una función de protección porque van a haber depósitos grasos que van a tener la importancia y radica en lo que vendría a ser, ¿no? La protección, cubrimiento de órganos vitales, más que nada en la zona pues abdominal.
¿no? Entonces, anatómicamente, por ejemplo, en las mujeres y los varones la diferencia es, ¿no?, que mayormente en las mujeres hay más recubrimiento de grasa a nivel abdominal, y esto es porque también una de nuestras funciones de las mujeres no es la de llevar al peto en lo que vendría a ser el útero. Entonces por eso es que también hay de cierta manera esa protección ahí. Ya también vamos a tener otras barreras como la de protección en cuanto a lo que vendrían a ser ceras en el piel, el cabello, en el piel y cabello, las plumas, pero en las aves, y la transportadora, como en el caso de la bilis. La bilis también es un lípido. Vamos a ver, ¿no?, cómo esta se genera en hígado, se almacena en la vesícula, y esta más que nada es para lo que vendría a ser eh, la degradación o la buena digestión en cuanto a a las grasas que consumimos. Ya, entonces, para empezar, la unidad funcional, o el grupo funcional, así como hablábamos, a ver, para ir recordando bien, voy a ir consultando para ir recordando, porque su examen ya es el martes. Entonces, a ver, em, cuando hablo yo de carbohidratos, no los carbohidratos, ¿cuál es el grupo funcional que predomina en el carbohidrato? Que tenemos dos tipos, ¿no? Pero, a ver, o me dicen los dos. ¿Y tienen alguien de voluntario? ¿Recuerda el grupo funcional o le puedo llamar? ¿Alguien lo recuerda? Cuando hablemos de carbohidratos, ¿cuáles eran? Adriana, ¿recuerdas cuáles eran los grupos funcionales de los carbohidratos? Creo que era grupo carboxilo y grupo amina, creo que era. Grupo carboxilo o amino, me dijiste. Grupo carboxilo o amino, ya, a ver, ya, gracias, Adriana. A ver, Farid, ¿recuerdas tú los carbohidratos? ¿Qué grupo funcional eran? ¿Estás de acuerdo? ¿Cambias? O Luis, ¿tú recuerdas? A ver, chicos, voy a ir recordando, pues. Ok, ya, acuérdense que los carbohidratos van a tener en común el grupo carbonilo, ya, carbono, oxígeno. Ahora, el grupo carbonilo vamos a tener que podemos tener los cetosas o las aldosas, ¿verdad? El grupo carbonilo como tal, y las aldosas con el famoso CHO. Ahora, cuando hablamos del carboxilo y el amino, sí son grupos funcionales, pero ¿de qué macromolécula? ¿De cuál? No de los carbohidratos, sino de quiénes. A ver, Gloria, ¿recuerdas de qué macromolécula el grupo funciona el carboxilo y el amina? De, de las proteínas, chicos, de las proteínas. Acuérdense que va a formar base de lo que vendría a ser el aminoácido. Ya, entonces, ahora hablamos de los ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico es aquel grupo funcional que va a relacionarse con lo que vendríamos a hablar hoy, que son los perdón, los lípidos. Entonces, para recordar, tenemos el grupo carboxilo, que está compuesto por lo que vendría a ser el carbonilo, y el hidroxilo, que vendría a ser el OH, el alcohol y el hidroxilo. Entonces, todo esto va a formar el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, que lo podemos hallar en sus diferentes formas, ya sea semidesarrollada, desarrollada o molecular, esta característica. Entonces, les hago mencionar porque para esto vamos a tener a bien recordar la estructura de los lípidos. Entonces, esta estructura va a ser una cadena, como vemos aquí, hidrocarbonada, que va a tener pues el grupo carboxilo en un lado, eh, ya al cierto lado. Entonces, esta cadena hidrocarbonada va a poseer dos polos, ¿no? Uno que va a contener el grupo carboxilo, otro que va a terminar pues su rama. Ahora, importante aquí y recordar que esta estructura va a tener dos polos, una que va a ser la cola, que es apolar o hidrofóbica, y una que es la cabeza, que es polar o hidrofílica. La cola, entonces, recordamos, porque si preguntan,
O bueno, para ir relacionando, la cola hidrofóbica quiere decir que esa estructura va a tener pues repulsión a lo que vendría a ser el agua, ¿no? Hidroagua, fobia, repulsión, una repulsión a lo que vendría a ser el agua. En cambio, la cabeza, que es polar, es hidrofílica, va a tener una afiliación a lo que vendría a ser la molécula de agua, ¿ya? Y esto es porque, como les estaba mencionando, es una estructura importante para lo que vendría a ser la membrana celular. Aquí está la bicapa lipídica, les estaba diciendo, tiene la cabeza, tiene la cola. La cabeza entonces afinidad al agua, la cola no tiene afinidad al agua. ¿Ya? Y esto es importante para, recuerdan que hablábamos del transporte de iones. ¿Cuál era el ion más abundante en el extracelular? El sodio, ¿verdad? Y en el intra era el potasio. Entonces ahí, como por ejemplo esto, entonces puede haber un intercambio de iones, de moléculas, puede ingresar glucosa, ¿no? Porque hablábamos también de los famosos GLUC, ¿no? A nivel de estas estructuras. Entonces, como dice aquí, a un pH fisiológico, este grupo carboxilo se va a ionizar y le va a conferir a estos lípidos la capacidad, la naturaleza anfipática. ¿Y qué es anfipática? Quiere decir que es la posibilidad que sea una zona hidrofílica o una zona hidrofóbica, ¿ya? Y entonces aquí está, que es hidrofílica o hidrofóbica. Ya, eso es en cuanto a la estructura del- de los lípidos. Ya, ahora tenemos una clasificación. Esta la que está aquí, la pueden revisar. Sin embargo, yo voy a seleccionar la clasificación que les colocó su doctor en la teoría, ¿no? Eh, Así que esto, como ya lo subí, lo pueden chequear un poco, pero en realidad esta es la clasificación que vamos a ocupar porque esta es la que se está enfocando un poco más. Entonces, en esta de aquí, el doctor hace referencia, ¿no? Que hay una clasificación de tipo de lípidos saponificables o los no saponificables o insaponificables. Ya, los saponificables, la importancia que tiene aquí es que deben recordar es la presencia de ácidos grasos. Ácidos grasos es la unidad base aquí en este caso cuando hablamos de lípidos saponificables, ¿no? Y pues estos van a tener a bien una reacción química. En cambio, los no saponificables no van a tener lo que es el ácido graso y tampoco son insolubles en agua. Los saponificables sí son solubles en agua, ¿no? Usualmente. Eso más que nada. Entonces, para recordar, vamos recordando también. Si yo hablo de la macromolécula de la glucosa, bueno, perdón, de los carbohidratos, y les pongo el glucógeno. ¿Cuál es la unidad base? La unidad base de este tipo de carbohidrato. ¿Cuál sería? ¿Cuál es lo mínimo para formación de lo que es el glucógeno? ¿Recuerdan? ¿Cuál era? Mauricio, ¿recuerdas? ¿Cuál es la unidad base para formar un carbohidrato complejo como el glucógeno? ¿O recuerdan? A ver. Patricia, quizá tú. No, ok, a ver chicos. Entonces, el glucógeno, la unidad base vendrían a ser las glucosas. Entonces, si hablo de carbohidratos, la unidad base vendrían a ser los monosacáridos, ¿verdad? Porque tenemos monosacáridos, tenemos disacáridos, tenemos polisacáridos. Cuando yo hablo de proteínas, como la insulina, como la hemoglobina, ¿cuál es la unidad base? La unidad base son los aminoácidos. Cuando yo hablo de lípidos saponificables, la unidad base son los famosos ácidos grasos. Ya, entonces la diferencia aquí radica en que los saponificables están compuestos por ácidos grasos y los insaponificables no contienen los ácidos grasos, tampoco son insolubles en agua. Bien, entonces volviendo aquí a la parte de saponificables, entonces vamos a tener una distribución que vendrían a ser pues los simples, los complejos, los simples y los complejos. Entonces, entre los simples vamos a tener que solo van a contener lo que vendrían a ser estas elementos, ¿no? El carbono, obviamente los carbonos, el oxígeno y el hidrógeno.
¿ya? Y estos pues pueden estar formados por uno más unión de alcoholes o ácidos grasos. Y aquí es lo que se forma, ¿no? El famoso, por ejemplo, aquí tenemos la molécula de triglicérido. Tri es 3, ¿no? Entonces tenemos 3 cadenas de ácido graso y glícero por el alcohol, que es la glicerina, que también tiene 3 carbonos. Ya más adelante lo vamos a tocar. Y también tenemos a las ceras. En este caso, las ceras solo van a tener un alcohol y un ácido graso. ¿Ya? Y en los complejos, pues rápidamente vamos a tener que no solo se van a tener en la estructura pues los carbonos, hidrógenos, oxígenos, sino también van a poder tener lo que es el fósforo, el azufre o el nitrógeno. En estas moléculas, pues vamos a hablar un poco de los fosfolípidos, glucolípidos y más que nada de los fosfolípidos y los glucolípidos, ¿ya? Y en cuanto a los insaponificables, de quienes vamos a hablar en términos generales, vamos a hablar del famoso ciclo pentanhidro, bueno, el ciclo, a ver, ya, vamos a hablar sobre los esteroides en cuanto a los eicosanoides y los terpenos. En los esteroides, el famoso colesterol, ¿no? La molécula de colesterol, por el famoso ciclo que tenemos aquí. Ya, los eicosanoides también y los terpenos, como en el caso de las vitaminas, las hormonas también. Ya, entonces, para iniciar rápidamente, vamos a tener los ácidos grasos, como les mencioné, unidad básica, pero de los lípidos saponificables, ¿eh? Porque si les ponen apreciaciones o proposiciones donde dice que la unidad base de todos los lípidos es los ácidos grasos, pues no. No, solo serían si se habla netamente de lípidos saponificables, porque recordemos que los no saponificables no tienen en su estructura ácidos grasos, entonces no sería la unidad base ahí. ¿Qué son los ácidos grasos? Entonces son ácidos monocarboxílicos de cadena ligera lineal, una cadena así lineal, vemos aquí es solo una, por eso es monocarboxílica y solo tiene un grupo carboxilo. La longitud de la cadena va a depender de una variabilidad de 4 a 28 carbonos. La cadena puede ser saturada o insaturada. Entonces, como ya estábamos viendo también, la diferencia radica en eso, no porque es saturada o porque es insaturada. Si bien recuerdan, cuando iniciamos este segmento de orgánica, yo les hablé de lo que vendrían a ser los alcanos, alquenos, alquinos. Les dije, los alcanos son saturados, ¿no? ¿Por qué son saturados? Porque vemos que toda la cadena va a tener a su disposición lo que son enlaces simples, o sea, ¿no? Solo una línea. En cambio, los insaturados, que podrían ser los alquenos y los alquinos, en su estructura poseían cadenas dobles, ¿no? O triples, enlaces dobles o triples. Ya, entonces esa es la diferencia. Ahora me dicen, bueno, si quizá alguien se pregunta y dice, Ángela, pero en el extremo ahí veo una cadena, un enlace doble. Sí, pero este enlace doble no es propio de la cadena, sino es propio del grupo funcional, en este caso del grupo carbonilo, ¿no? En este caso también. Yo hablo de enlace doble o triple, pero en la cadena larga, no en el grupo funcional. Bien, ahora, ya, eso en cuanto a las generalidades. Ahora, lo importante aquí es tocar sobre las grasas insaturadas, ¿no? Estas grasas que vendrían a ser las que vamos a tener la posición tanto cis y la posición trans. Entonces, yo digo que son insaturados cis porque están en el mismo lado, ya sea hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Ya hablo de trans porque estos pues se van a sobreposicionar en diagonal. Ahora, la importancia acá de hablar también es que los ácidos trans son los que no van a ser, pues, de cierta manera los alimentos que van a causar cierto daño, ¿no? A nivel del organismo. Estos son los famosos ácidos transgrasos, ¿no? Que se van a encontrar en lo que usualmente a veces solemos comer, ¿no? Las hamburguesas, las papitas, las papas, mantequillas, ¿no? Entonces, vamos a ver que el consumo elevado de estas grasas insaturadas, pues va a causar cierto daño y perjuicio a nivel del organismo. Y esto más que nada es debido, pues, a su estructura y las características químicas que van a desarrollarse. Entonces aquí les coloqué también ejemplos de grasas saturadas, ¿no? Eh, y las insaturadas también. Entonces, en las insaturadas, insaturadas. Ahora, algo también interesante que puedo observar en su teoría es hablar sobre un tipo de denominación que le daba aquí el doctor, ¿no? Y esto va a depender de si yo quiero tener una denominación de tipo delta, ¿no? O delta, y si yo quiero tener una denominación de tipo omega, el omega.
Ya, entonces quizá de aquí sale, ¿no? He escuchado sobre el omega 6 9. Entonces es por el tipo de denominación que van a tener estas cadenas. Entonces, cuando yo hablo de deltas, va a tener que el carbono, el principal, o sea, el uno, reconocemos por principal, va a ir contado desde el grupo funcional. Entonces, este carbono del grupo funcional va a ir a ser el primero. Por eso es que empezamos a enumerar, en este caso, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha yo empiezo a enumerar. Bien, entonces vemos que se tiene esta cadena hasta el total de 18, ¿verdad? Tomando cada aquí unión de dos líneas vendría a ser pues un carbono. Entonces aquí tenemos el último carbono que es el carbono 18. Es por eso que se le nombra, ¿no? El carbono 18, se le nombra el delta y aquí vamos a tener que visualizar y tener en cuenta la ubicación de los enlaces dobles. En este caso vemos, ¿no? Que está entre 9 y 10, que está entre 12 y 13. Yo para denominar tengo que elegir el menor. El menor, entonces en este caso el menor es 9 y el menor es 12. Por eso que esta cadena es cadena 18 relacionado al omega 9 de 9 a 12, ¿no? Se coge el menor. Igual aquí, en el omega, bueno, no es igual al contrario, el omega va a entrar a enumerarse desde lo que vendría a ser el grupo metilo. Ay, sí, aquí olvidé cambiar la figura. Ya entonces aquí va al revés. El omega va desde el grupo metilo. Este es mi grupo metilo. Entonces por eso es que aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3, ¿no? Aquí va 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18. Este es un ácido graso también de 18 carbonos. Igual de la misma manera voy ubicando donde se encuentra el primer enlace de 6 a 7 y de 9 a 10. Los menores son 6 y 7, de 6 y 7 es 6 y de 9 y 10 es 9. Por eso que el carbono 18 presenta el omega 6 porque lleva una relación de 6 a 9 en cuanto al doble enlace. Ya, entonces, eso para recordar. Ahora, hablamos en la clase pasada en cuanto a proteínas, que hablábamos que teníamos las proteínas esenciales y las no esenciales, ¿no? Las esenciales porque nosotras no la podemos producir, necesitamos ingerir en la dieta y las no esenciales pues sí las podemos producir, ¿no? Internamente. Entonces, en este caso también tenemos el término de ácidos grasos esenciales porque, bueno, estos de una u otra manera no, también van a requerir de unas enzimas externas para poder pues metabolizar estos. Entonces, ¿cuáles son estos tipos? Solo son dos, así que es posible que sí se les pregunte, ¿no? Porque solo son dos, a comparación de la lista de 10 o de 8 aminoácidos que teníamos en cuanto a proteínas relacionadas, pues aquí solo son dos, entonces sí es importante que se los aprendan quizá. Tenemos al omega 6, que es el ácido linoleico, y el omega 3, que es el ácido linolénico. Entonces ahí no, linoleico 6, linolénico 3. Entonces, más que nada, el omega 6, ¿no? Dicen consuman frutos secos, ¿no? Y almendras, pecanas, algunos aceites de soja o cártamo. Y en el caso del omega 3 pues lo encontramos donde nos decían en las semillas, ¿no? En la linaza, en los pescados, como el salmón y ello. Entonces, importante. Ya. Ya. Entonces, luego tenemos en lo que vendrían a ser netamente hablar sobre los triglicéridos. Estábamos hablando, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, tri es 3 glicéridos, no viene de la glicerina de este alcohol que también tiene pues 3 carbonos. Ya, en este caso es el principal tipo de grasa que se transporta en el organismo. Es el principal que se es transportado en el organismo, ya sé. Luego, a ver, luego de comer, el organismo lo va a digerir estas grasas de los alimentos y va a liberar lo que vendrían a ser pues en forma de triglicéridos. Por eso es que es importante hablar de esta molécula. Ya, estos pueden ser como que transportados del hígado hacia los tejidos o de los tejidos recolectados hacia el hígado nuevamente, ¿no? El hígado, como aquí se ve bien, el hígado puede producir estos triglicéridos. El hígado también puede cambiar, esto es importante, cualquier fuente de exceso de calorías, por ejemplo, si hay un exceso de consumo de carbohidratos, hay un exceso, va a tener a bien transformarlo
a lo que vendría a ser triglicéridos. Por eso, ¿no? Que se acumulan muchas veces y pues presentamos estos síndromes metabólicos, ¿no? El sobrepeso y la obesidad te condicionan a ciertas enfermedades de asociación pues cardiovascular más que nada, ¿no? Entonces ahí ya desprenden lo que son infartos, nocima, ¿no? Alteraciones como una hipertensión, ¿no? Accidente cerebrovascular. Entonces todo eso, miren, se asocia por este, eh, un alto de triglicéridos. Entonces el valor normal también quizá desde ya es importante recordar, ¿no? Es menor, no menor a no mayor a 150. Luego también, ¿no? Más adelante les presento un perfil en cuanto hablemos a colesterol, triglicéridos, LDL o HDL, que son importantes estas lipoproteínas, para conocer pues cómo está el estado metabólico en cuanto a lípidos. ¿Ya? Entonces, estos triglicéridos se van a formar por un tipo de reacción que se llama la esterificación. Esterificación, ¿se acuerdan? Relacionado con el grupo éster. Bien, el grupo éster que tenía el grupo funcional carbono, oxígeno, oxígeno. Ya ahora esto se va a relacionar bien con el alcohol y el ácido graso. Ahora, entonces, como les estaba diciendo, aquí voy a recordarles, estábamos diciendo que el triglicérido tiene ¿tres qué? Pues tres ácidos grasos, ¿ya? Y glicerol que venía de la glicerina, que es este alcohol que tiene también tres carbonos en su estructura. Y las tres ácidos grasos más la glicerina, por el proceso de esterificación, me va a formar el famoso triacilglicerol o el triglicérido. ¿No? Y aquí lo tenemos. Este es el famoso triglicérido y además, pues, liberando otras moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, esto no se olviden. Han preguntado mucho esto también. Tal cual no te van a decir. A veces te pueden decir el omega 3 más el glicerol o el ácido butírico más el glicerol que forman o la reacción del ácido graso y glicerol, cómo se llama. O entonces hay maneras de consultar o de preguntarle acerca sobre este proceso, ¿no? Llamado esterificación. Ya, en cuanto a los lípidos saponificables complejos, porque los simples ya los vimos, hablamos de ácido graso, hablamos de triacilglicerol, ¿no? Ahora vamos a hablar de los complejos que vendrían a ser, o empezamos por los fosfolípidos. No fosfolípidos de fósforo, entonces quiere decir que este va a tener la particularidad de que en su estructura va a haber pues el fósforo. ¿No? Entonces este compuesto va a estar formado por moléculas y de igual manera de alcohol, que puede ser nuevamente el glicerol o la esfingosina, en la cual se van a unir en este caso dos ácidos grasos. Y a la vez, pues el grupo fosfato. Entonces acá tenemos el grupo fosfato, tenemos el glicerol, ¿no? El glicerol acá está compuesto y tenemos acá las dos ramas de ácido graso. Entonces dos ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato forma el fosfolípido. ¿Y dónde están los fosfolípidos? Les decía, la bicapa fosfolipídica, entonces en la membrana celular. Y aquí tenemos, ¿no? Fosfolípidos, glicolípidos, colesterol. En la membrana tenemos la cabeza, tenemos la cola, ¿no? Hidrofílica, hidrofóbica. Entonces ahí va la característica. Otro es el esfingolípido. El esfingolípido está formado por la ceramina, ¿no? Y un glúcido de cadena corta. Este no va a presentar el grupo fosfato y la esfingo va a derivar o va a pertenecer a lo que vendría a ser la esfingomielina. Y la esfingomielina, ¿dónde lo vamos a relacionar? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en lo que vendría a ser componente de las neuronas. ¿Dónde? En las vainas de mielina. Entonces ustedes poco a poco cuando vayan llevando histología y eso les van a hablar, ¿no? Las vainas de mielina, les van a hablar sobre la neurona. La neurona tiene el cuerpo soma, tiene, ¿no? El axón, tiene las dendritas. Entonces en el axón es donde va a estar recubierto por lo que vendría a ser la famosa vaina de mielina. Esta vaina de mielina está compuesta por la esfingomielina y la esfingomielina va a ser un tipo de esfingolípido. Entonces ustedes saben que eso va a tener ceramina y ácido grasos. ¿Ya? Entonces es un lípido. ¿Y esto para qué me funciona? Esto me va a funcionar para que conduzca de manera más rápida pues las señales nerviosas. Entonces es muy importante. De todas maneras, los lípidos son importantes para cumplir también esta función de transmisión a nivel de la sinapsis neuronal para conducir más rápido el impulso nervioso. Y por eso que aquí va. Entonces esa vaina está formada por esfingolípidos. Bueno, y ya los glucolípidos, en términos generales, tenemos los gangliósidos y los cerebrósidos, gangliósidos y cerebrósidos, ¿no? Más o menos derivar ganglios, cerebro, van a estar formando lo que vendría a ser el encéfalo, ya sea en la sustancia gris o ya sea en las células del tejido igual nervioso. Entonces, estos van a estar perteneciendo a lo que es el sistema nervioso central también, está formando parte de esto.
¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Mm, ya. Ahora, vamos a hablar sobre estos compuestos también importantes que son las lipoproteínas. Entonces, lípidos, proteínas, las proteínas. Entonces, es la combinación de lípidos y proteínas, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a esto, pues recordar que vamos a tener tipos. Entonces, aquí empezamos con los kilomicrones. Tenemos unas lipoproteínas de muy baja densidad, intermedia densidad, muy baja densidad y los de alta densidad. Ya los kilomicrones van a ser, ¿no? Una estructura de transporte, ¿no? De transporte a nivel del organismo. La composición que van a tener estas lipoproteínas van a ser, pues, triacilglicerol, o sea, triglicéridos, el colesterol, van a ser algunos fosfolípidos, ¿no? Estas apoproteínas, y pues van a recorrer el organismo. Sin embargo, este no va a iniciar en cuanto es a nivel de absorción el intestino, pero luego va a ir teniendo ciertas transformaciones. Entonces, es como que inicia en el kilomicrón, que es la molécula más grande, y luego pues va a tener su primera transformación, ¿no? Que va a llevarse a cabo en lo que es una lipoproteína de muy baja densidad. Luego tenemos a bien la de intermedia densidad, pero las más resaltantes de cierta manera son estas, ¿no? La LDL y la HDL, porque de acá no es lo que uno viene a bien calcular para pues, posibles problemas metabólicos, ¿no? Entonces, en cuanto a la de baja densidad, ¿no? Son sintetizadas pues en el hígado y estas son las responsables del transporte endógeno. Quiere decir pues que estas van desde el hígado hacia los tejidos, hacia lo externo. Bien, en cambio, pues por el contrario, la HDL, la de alta densidad, está más bien de lo que es como que va a recoger, ¿no? De lo exterior lo va a regresar vuelta al hígado, ¿no? Puede ser para eliminación o para nuevamente el ciclo, ¿no? Porque como vimos, estas moléculas van a formar parte de algunas funciones, entonces por eso es que son transportadas hacia la periferia, pero también luego van a ser recolectadas por el HDL y otra vez nuevamente al hígado, ¿no? Y aquí ya se va a ver qué pasa con esta. Pero imagínense que hay un desbalance y como dijimos, ¿no? Hay más LDL y la HDL no se abastece, pues ahí habrían problemas, ¿no? Porque vemos que de cierta manera estos lípidos, estas moléculas se van a ir acumulando y al acumular podrían generar pues una oclusión y ahí es donde les estaba mencionando que uno de los problemas en cuanto a estas lipoproteínas eran los infartos, ¿no? Infartos ya sea al corazón, infarto al miocardio, infarto por ejemplo a nivel cerebral también pueden ser, ¿no? Accidentes cerebrovasculares y así. Entonces, más adelante les presento el cuadrito de algunos valores. Ya entonces aquí, junto a esteroides, ahora pasamos a los saponificables. Recuerdan, justo les estaba por decir, era el núcleo, el ciclo pentanopedido fenantreno, sino que es un poco grande. Ya, este va a ser la estructura que vemos aquí. Entonces, este también se puede llamar el ciclopentano nada más, o el gonano. Entonces, vemos que aquí es importante conocer su estructura, es un hidrocarburo policíclico, porque tiene, no, estas hexágonos, son cuatro, y son llamados estos anillos tal cual, ¿ah? El A, B, C, D. A veces han preguntado, ¿no? ¿Cuál es la estructura del ciclo pentanopidrofenantreno, del gonano? Entonces, ¿cuáles? Son cuatro anillos del ABCD, son 17 carbonos. De estas importancias que van a derivar, pues, los esteroides. Entre esos esteroides tenemos el colesterol y luego, ¿no? Veamos que también podemos derivar hormonas, vitaminas, entre otros. Entonces, aquí estamos viendo como principal el colesterol. Entonces, este pues va a ser un lípido importante en lo que vendría a ser eh, nuestro organismo, componente principal también de la membrana celular. Recuerdan de esa bicapa fosfolipídica, tenía un fosfolípido, ¿no? Y colesterol. ¿Para qué? Para permitir, esto es importante, la fluidez. Esas preguntas, ¿no? ¿Qué el colesterol, qué importancia tiene? Pues la fluidez a nivel de membrana, ¿no? Para el transporte. Importante también porque se sintetizan las hormonas y las vitaminas. Las vitaminas que ya las debemos recordar porque eso es posible que pregunten, características de las vitaminas liposolubles también, las sintetizan como hormonas, ahora vamos a ver como cuáles hormonas. No, la fórmula química pues la tenemos aquí. Este,
¿Y más tiene? Ah, ya. Tiene también lo que vendría a ser pues el grupo hidroxilo, no el grupo del alcohol, y la parte que no es polar, la parte eh, tiene una parte no polar y la parte cíclica, cíclica y la alifática, ¿no? Recordamos que la alifática es la cadena abierta, la cíclica pues la que tiene estos anillos. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos a mi colesterol. Aquí está el ciclo pentanidofenantreno, tenemos el OH y tenemos otra cadena alifática. Eso forman el colesterol. Entonces, de cierta manera, otra vez recordamos, ¿no? Hablábamos del LDL, del HDL, de baja densidad, de alta densidad. Usualmente al de baja densidad le dicen el malo, pero no es que sea el malo de todo. Como yo les digo, funcionalmente las dos son muy importantes porque esta lo va a llevar a tejidos y este lo va a traer al hígado. Entonces, no es que sea malo, sino que siempre en las alteraciones, pues, hay un desbalance, entonces ahí pues sí se vuelve de cierta manera perjudicial. No, como dice acá, dañino en altos niveles y este no es dañino, pero si hay muy bajos niveles de HDL, también podemos tener riesgo, ¿no? De algunas enfermedades. Eso es muy importante que recuerden, ¿no? Acumulación, como les dije, la mayor acumulación va a ser a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de arterias, y usualmente le encanta, ¿no? Acumularse, como les estaba diciendo, en las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el miocardio, o sea, el corazón y a veces también ¿no? A nivel del encéfalo. Ahora, el HDL, como le dije, es el que va recogiendo, ¿no? Él va barriendo, va recogiendo los triglicéridos, colesterol, los lleva al hígado y los va a descomponer, eliminar o reutilizar. Entonces, aquí está más o menos lo que les estaba mencionando, ¿no? El LDL se suele acumular, ¿no? Forma ahí un ateroma que se llama, ¿no? La placa de ateroma que ocluye la irrigación. Nosotros sabemos que si no hay irrigación, pues al hacer algún tejido va a morir, ¿no? Entonces, en este caso, en una primera instancia, si eso es el corazón, por eso se le dice un infarto, ¿no? Ahí se infarta eso porque hay isquemia, que se dice que no hay irrigación en ese tejido y pues va a causar daño. Ahora, es importante también recordar desde ya, porque siempre en cuanto a enfermedades metabólicas o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, recuerdan, ¿no? Y dicen, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables o modificables? Los no modificables es algo innato, algo que ya no se va a poder, ¿no? Alterar ni así uno quiera. Entonces, ¿qué no se va a modificar ni así uno quiera? Pues el sexo, ¿no? Uno no va a decir ya, ¿no? En cuanto al sexo, la edad tampoco, ya la edad es progresiva, nada que pasan los años y te va disminuyendo, y bueno, a nivel genético también. Por el contrario, los modificables son los que uno sí puede cambiar con estilos de vida saludables, con una medicación adecuada, entonces se va de una u otra manera a controlar o modificar, ¿no? Como las enfermedades que les estaba diciendo en las crónicas, ¿no? Que es la hipertensión, diabetes, las dislipidemias que tiene que ver con los lípidos. Ya el tabaquismo también, porque puedes dejar de fumar, no dejar esos malos hábitos, ¿no? La obesidad con una dieta balanceada, el sedentarismo con mayor actividad física, entonces eso sí se puede de cierta manera modificar. Entonces aquí lo importante es recordar también, en cuanto al colesterol total, no debe ser mayor a 200, los triglicéridos tampoco a mayor a 150, el LDL no a 130 y el HDL está correcto a niveles óptimos de 40 a 60. Menor a 40 hace daño, ¿no? También podría tener problemas, así que también sí hay deficiencia. Ya aquí está. Entonces eso es totalmente importante para que revise. Ahora, cuando hay elevación del colesterol muy, muy alto, se llama hipercolesterolemia, o sea, un aumento de colesterol en sangre, ¿no? Y si hay triglicéridos, hipertrigliceridemia. Ya, entonces, sí, por ahí les dicen paciente con 150, 100 de 300 de triglicéridos, 200 de colesterol, o LDL en 110, HDL en 60. ¿Qué trastorno está padeciendo? Pues si solo está elevado el triglicérido, van a decir es un paciente con hipertrigliceridemia. Si solo está elevado el colesterol, hipercolesterolemia, ¿no? Si está alterado el patrón, pues son dislipidemias. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al perfil de lipoproteínas. Ahora, netamente otra vez, derivadas de esta molécula que es el colesterol. Vamos a tener también a bien recordar que tenemos dos ácidos biliares, la pregnenolona, que vienen a ver lo que vienen a hacer las hormonas, la vitamina D, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ácidos biliares hablamos, los ácidos biliares van a ser
vamos a tener a bien hablar sobre el ácido cólico y el desoxicólico. Ya en su estructura van a poseer 5 carbonos. Ahora, estos, como les estaba mencionando, van a ser creados, sintetizados en el hígado. Este es el hígado. Ya estos se sintetizan aquí en el hígado, pero ¿dónde se almacenan? En la vesícula biliar, ¿no? Quizás en algún momento han escuchado los cálculos en la vesícula biliar o, bueno, comúnmente no. Ya, eso es porque hay una condición en cuanto a la formación de este tipo de lípidos que tienen predisposición a crear, pues, estas piedritas, ¿no? Pero en términos generales, tenemos aquí los ácidos que les estaba mencionando. Y el ácido cólico, la glicina, la taurina, vamos a dar los dos tipos de ácido, el glicólico y de ahí va a derivar las sales biliares. Ahora, la importancia que tienen esos es porque nos van a permitir emulsificar grasas. O sea, cuando yo voy a comer, por ejemplo, la paltita que tiene un tipo de grasa o alguna fritura, entonces, ¿qué pasa? Mi vesícula estimula, favorece la secreción de este ácido biliar y pues va a ser mayor o beneficioso pues en cuanto a la digestión y la absorción de esta. Es por eso que es importante. En cuanto a la pregnenolona, más que nada estamos relacionados a lo que vendrían a ser las hormonas. Entonces el colesterol va en primera instancia y se convierte en pregnenolona. Entonces vemos cómo hay la variabilidad de los carbonos. ¿No? La pregnenolona va a los progestágenos. Entre los progestágenos vamos a tener a los glucocorticoides, a los mineralocorticoides y acá están las hormonas, ¿no? Sexuales, los andrógenos y los estrógenos. Ya entrando a los glucocorticoides, la cortisona. Ahora, el cortisol, ¿no? Cuando hablamos de nivel de estrés, por ejemplo, como este se va a liberar y actuar, los mineralocorticoides, ¿no? Como la aldosterona a nivel renal, por ejemplo, y pues los andrógenos y los estrógenos a nivel de sexual. Entonces, estos también tienen su participación en cuanto a la regulación de hormonas. Y finalmente, pues la vitamina D, que la vitamina D, esta va a tener que tener varias hidroxilaciones, ¿no? En la cual va a iniciar primero, que nos dice, ¿no? Al consumir vitamina D, ay, la exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? Exponernos al sol. Entonces, en la primera hidroxilación va a ocurrir en lo que vendría a ser el hígado. En el hígado se convierte en este famoso 25-hidroxicolecalciferol, el famoso calcidiol. Pero esta no es la forma activa, ¿ya? Las hidroxilaciones sugieren que vamos a permitir la activación de esta vitamina. Y para que esto se active, pues va a poseer dos. La primera, entonces, es en el hígado, la segunda es en el riñón. La segunda, que es ya el calcitriol, el famoso 1-alfa-25 dihidroxicolecalciferol, ya es la forma activa, o sea, ya esta va a funcionar y ya va a permitir pues, funciones a nivel del organismo. Entonces, ahí la vitamina D. Entonces, a ver. Luego tenemos pues a los terpenos y los eicosanoides, que también pues son insaponificables, ¿no? Estos, aquí están, lípidos insaponificables. Los terpenos derivan del isopreno, que es un hidrocarburo de 5 carbonos, y de estos, pues, de estos terpenos están las otras vitaminas, ¿no? La vitamina D, entonces es del colesterol, y la A, la K y la E del isopreno. Entonces, si les preguntan cuál es la vitamina que deriva del colesterol, vamos a mencionar a la D, pero la que no serían las otras, ¿no? La K y la E. Bueno, eso más que nada, pueden estar en algunos fármacos, pueden estar en algunos aceites, esencias. Y en cuanto a ecosanoides, ¿no? Estos van a derivar de 20 carbonos, van a ser por ejemplo, los ácidos esenciales, el omega 3 L6, o sea, el linoleico y el linolénico, los que van a pertenecer a esta clase, ¿no? Y también, bueno, tenemos el ácido araquidónico. Ya, entonces aquí están los eicosanoides, estábamos diciendo que estos son importantes para eh, regular estas funciones. Por ejemplo, aquí hablan de las prostaglandinas. Recuerdan que habíamos dicho en el segmento pasado que teníamos moléculas como el óxido nítrico que eran importantes vasodilatadores a nivel no de vasos sanguíneos, pues ahora aquí en cuanto a los lípidos tenemos a eicosanoides como las prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a ser importantes en lo que vendría a ser también su capacidad vasodilatadora, ¿no? Al permitir pues una mayor permeabilidad de los vasos, ¿no? Vasodilatación es que aumentan el calibre de sus vasos. Ahora, ¿esto dónde se van a desarrollar? Es en estados de
por ejemplo, por alguna infección, se liberan las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a generar pues lo que vendrían a ser fiebre y dolor. Y esto ya es por una cascada que se va a activar, ¿ya? Esta cascada pues va a estar relacionada, ya poco a poco lo van a ir viendo cómo va a relacionarse con lo que vendrían a ser la activación de los COX, el 1, el 2. ¿Y esto para qué? Por ejemplo, para que ustedes puedan reconocer farmacológicamente dónde intervenir, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían sugerir lo que vendrían a ser los AINES, como el ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Entonces ahí la importancia de que las prostaglandinas van a generar un estado, pues, de dolor, de fiebre en un estado inflamatorio. Hay que recordar, ¿no? Inflamación es cuando hay dolor, rubor, tumor, ya, porque también suelen preguntar cuáles son esos signos: dolor, tumor, rubor, no, fiebre. Entonces, estas van a estar propensos a este estado de inflamación. También pueden estar lo que vendrían a ser los trombosanos A2, que vendrían a estar relacionados con una activación a nivel de plaquetas. Ya las plaquetas van a ser, ¿no?, estas células que me van a permitir actuar, por ejemplo, cuando hay alguna hemorragia, ¿no? Salen mis plaquetas, forman como un taponcito. Entonces esa es la importancia. Y que el trombosano A2, que vendría a ser pues un eukosanoide. Entonces estos tienen diversas funciones, ¿no?, a nivel de distintos órganos, pero es importante, ¿no?, como ustedes reconozcan las variabilidad de funciones que tienen estas macromoléculas a nivel de, pues, del organismo. Entonces, chicos, ahí tengo una pregunta. ¿Todo quedó claro? Ya. ¿No tienen alguna pregunta entonces? A ver, voy a buscar algunas. Solo que, ya, a ver, por ejemplo, yo les había subido esto, no sé si lo han revisado, pero si no, vamos a revisarlo. Hay unas preguntas. Dice: ¿el colesterol se encuentra? ¿Dónde se encuentra el colesterol? En la beterraga, en el coco, la palta, leche, huevos. Ok, se dejó de presentar. Ya, a ver, a ver. Ya, ahora ya ven. Ya, entonces creo que no sé si vieron la última parte. Ya les estaba hablando ya al final de los eucosanoides, ¿verdad? Ya que también podríamos tener a las prostaglandinas y a los tromboxanos. Ya, la importancia de las prostaglandinas es una actividad inflamatoria, porque activa cascadas, ¿no?, en ciclooxigenasas, ahí la 1, la 2. Tenemos prostaglandinas tipo 1 y 2 también, ¿no? Más que nada, como les dije, en alguna infección, en alguna reacción alérgica, van a poder activarse. El tromboxano cuando hay alguna lesión a nivel, ¿no?, de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque, como les dije, las plaquetas van a ser estas células, este tipo celular que va a permitir que se controle de alguna u otra manera ese daño, ¿no? Más que nada cuando es, pues, sangrados, hemorragias. Ya, les estaba diciendo, sí, todo está claro, para hacer algunas preguntas. Entonces les estaba mencionando, había encontrado estas preguntas donde, por ejemplo, aquí respecto al tema que estamos viendo, nos dice: es un derivado de, ay, no, ¿dónde se encuentra el colesterol? Entonces, ¿dónde se encontraría el colesterol? ¿En qué alimentos? No, en este caso, a ver, en beterraga, leche, huevos, coco, palta o plátano. ¿Ustedes qué dicen? Chicos, ya. Entonces, ¿dónde se encontraría el colesterol? Ya, bueno, miren, colesterol netamente estaríamos hallándolo en la leche y los huevos, ¿no? Ahora, coco, la palta hay, pero no es el colesterol, son los ácidos. em, Podría ser el omega 6, ¿no? O más que nada son los ácidos grasos, pero no como tal el colesterol. El colesterol como tal está en leche y huevos.
Ya esto ha sido el último examen, creo, final que me pasaron. Por ejemplo, acá hay otro, ¿no? En derivado del colesterol. ¿Quiénes derivan del colesterol? Las vitaminas sí derivan del colesterol, pero ¿qué vitamina? Solo hay una, ¿verdad? Entonces ahí recordar que es la vitamina D. Ya, entonces, por descarte, entonces, ¿cuál sería el derivado de colesterol? Voy a tener que son las hormonas, ¿verdad? Las hormonas sexuales, por ejemplo, los estrógenos, dijimos, ¿no? La omega 6 no, vitaminas como la 6 es liposoluble, no tiene nada, perdón, es hidrosoluble, no tiene nada que ver, el triglicérido tampoco deriva del colesterol porque el triglicérido es saponificable, la vitamina B5 es hidro insoluble, entonces ya, descartamos. Ya, a ver una más para pasarles el test. Acá, el núcleo químico ciclopentanhidrofenantreno se encuentra a ver dónde se encuentra. ¿Dónde se encuentra? A ver chicos. A ver, quizá Gonzalo. ¿Dónde se encuentra el núcleo químico, el ciclopentanhidrofenantreno? ¿En qué estructura? ¿En qué molécula? Ya. Entonces, para recordar, este ciclo se encuentra a nivel de colesterol, ¿verdad? En el colesterol. Entonces, esfingolípidos no, cerebrocitos tampoco, glicéridos tampoco, los términos, más que nada en el colesterol. Esa estructura fundamental la acabamos de observar. Y bueno, a ver, ya, entonces hasta ahí con las preguntas. Entonces, ahorita les voy a pasar el post-test para que puedan resolver y para luego ver algunas preguntas si es que no han podido o tienen alguna duda sobre el tema. Entonces, ya, ahí está. Por favor, pueden ingresar para que den el post-test en unos 6 minutos, creo, porque son cortitos. Y ya para también acabar la sesión, chicos. Entonces, espérense porque se cierra y ya vemos las preguntas y ya sería para terminar la sesión.
Ya, chicos, entonces ya se cierra en un minuto, pero vamos a terminar ya. Entonces vamos a ver las preguntas. Ya. A ver. Entonces, tenemos la siguiente que dice, la reacción química del ácido omega 9 con el glicerol. Entonces ya el omega 9 con el glicerol, entonces ya nos va induciendo, ¿no? Vamos diciendo que este va a tener que estar formado, que va a tener pues la relación de ser un triglicérido, ¿no? Recordamos que el triglicérido era los ácidos grasos, ¿no? Más el glicerol, que es el alcohol. Bien, entonces aquí serían triglicéridos y vitaminas, no como tal, no nucleótidos, nada que ver, los nucleótidos los vamos a ver en los ácidos nucleicos, que podría ser el ADN, el ARN, que lo vamos a ver ya en esta semana. Glúcidos también son llamados por los carbohidratos, ¿no? Sales de ácido tampoco. Bien, si tienen alguna pregunta, me dicen nada más, escriben o prenden el micro, no hay problema. El núcleo químico, entonces aquí tenemos el ciclopentanopidrofenantreno, ¿no? Pertenece a los ácidos biliares, claro, a las hormonas sexuales, claro, andrógenos, estrógenos, el colesterol, la vitamina D y también allí hubo el y también, que dijimos que eran mineralocorticoides, o glucocorticoides como la cortisona, el cortisol. No, esfingolípidos no son esfingolípidos, glicéridos tampoco, terpenos tampoco y cerebrocidos tampoco, ¿no? Vimos que esto era saponificable, es saponificable y sabemos que este ciclopentanofenante no son no saponificables. Ya, entonces por eso le digo que la clasificación tomada tenemos que recordarla bien. En cuanto a la reacción del ácido butírico y el alcohol butanol, ¿no? La reacción del ácido butírico con el butanol es, ya en este caso, pues vamos a tener a bien relacionarlo con lo que vendría a ser la esterificación, ¿no? Que se daba entre ácido más alcohol. Ya. Ahora, si queremos ser exquisitos y decir, no, para los triglicéridos, ya pues es distinto, ¿no? Tres ácidos más el glicerol. Ya, pero usualmente la esterificación se da entre ácidos y alcoholes. Ya, no solo para formar triglicéridos, ¿eh? No solo vamos a tener acá tres ácidos y el glicerol, no. Se da entre ácidos y alcoholes. ¿Ya? Ahora, la importancia radica en que, claro, estábamos hablando del triglicérido y glicerol y ese sí se forma con tres ácidos y el glicerol, eso sí. Ya, ahora, compuesto de la fórmula, de fórmula del compuesto químico es, ya, entonces aquí tenemos no un ciclo, tenemos estos grupos funcionales, solo por el grupo funcional, entonces yo voy a determinar que es un tipo de aldehído, no porque el aldehído es el CHO, no veo ningún CHO, un isómero era que tenía igual estructura molecular, no, por ejemplo, isómeros eran la glucosa y la fructosa, ¿no? Tenían la misma cantidad de carbonos, tenían la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos, eso es un isómero, pero en la estructura desarrollada son distintos, aparte que la glucosa era una aldosa, perdón, un CHO, y la fructosa era una acetosa, ¿no? Entonces ahí radica la diferencia. Alcoholes, ya sabemos que es el hidroxilo. Las sales más que nada lo vamos a tocar en lo que es la inorgánica, ¿no? Entonces, lo que vendría a ser es un ácido orgánico, un ácido orgánico. Ya, bueno, chicos, entonces hasta ahí estaría todo. Si no ¿tienen alguna pregunta? ¿No tienen alguna pregunta respecto al tema? Ya, creo que no.